19 Microteatre Valencia. Les esperamos a todos, amigos, en Motel Down. Sean ustedes bienvenidos. Hermano. ¿Crees que Mamá Rose estaría muy orgullosa? ¿Dónde está la niña? Oh, la niña siempre puntual, indecente, caprichosa. ¿Dónde estás? Parece que está en apuros. Parece que no sabe. Parece que está un poco... Mira, la niña ya es... Estás en Motel Down. Si entras en la habitación prohibida, no puedo decir lo que puede pasar. Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Y bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a Volandera Teatre por su magnífica presentación de Motel Down, la obra que representan este mes de septiembre en el Festival de Ruzafa. Dar las gracias también a FNAC por acoger esta presentación y a Joan de Microteatre por invitarnos a presentar el festival. Mi nombre es Chimo Rojo y soy el director de producción de Ruzafa Escénica, el festival de teatro que se organiza en el barrio de Ruzafa. Bueno, este año, para quien no lo conozca, es la cuarta edición y presentamos 30 espectáculos en el festival que se celebra del 19 al 28 de septiembre. Hoy se ha abierto la taquilla de venta anticipada para todos aquellos que queráis adquirir ya los pases para ver las obras. Y bueno, pues deciros que este año esperamos una afluencia de alrededor de 15.000 espectadores. El año pasado tuvimos 10.000 y estamos muy contentos con la recepción del festival en Valencia. Cada año ha ido creciendo poco a poco y bueno, un poco explicar así para la gente que no lo conozca que es un festival que propone espectáculos de teatro, de danza, de performance y instalación en el barrio, en lugares no convencionales, ¿no? Hay desde pues eso, todo tipo de espacios que puedan acoger una representación de entre 30 y 60 espectadores. Tenemos dos modalidades, una que es el vivero, que es de 30 minutos aproximadamente, y otra que es el bosque de 60 minutos. Y luego presentamos una producción propia, que es el invernadero, que se realiza en la sala, se representa en la sala Ruzafa, que dura también 60 minutos y la protagonizan alumnos de último curso de las escuelas de interpretación de Valencia. Bueno, pues un poco eso, dar las gracias por venir y os espero en el Festival Ruzafa Escénica a partir del 19 de septiembre. No olvidéis que las taquillas se han abierto ya y que cuanto antes compréis las entradas, pues mejor. Pues la única manera de conseguir la entrada es presencialmente en taquilla. Con lo cual, al final, cuando más se acercan las fechas del festival, las colas son más y más largas, con lo cual, ahora que acaban de abrir, es mucho más sencillo poder adquirir vuestras entradas, ¿vale? Y bueno, paso la palabra a Joan de Microteatre y os doy otra vez las gracias por venir a la presentación. Bueno, pues yo soy Joan, el gerente del Microteatre Valencia. Gracias, Chimo, y gracias a FNAC y Volandera Teatre que han presentado. De hecho, veníamos a hacer una presentación de lo que era el festival y también dar a conocer un poco para aquellos que no conozcan qué es Microteatre, ¿no? Lo que pasa que los actores que participan del Festival de Ruzafa Escénica en el Microteatre Valencia se nos han escapado y han empezado a hacer una performance allí, han terminado aquí. No, a ver, básicamente nosotros lo que vamos a hacer va a ser acoger el espectáculo de Motel Down en el Microteatre. El Microteatre dispone de 4 salas que tienen 15 metros cuadrados y en cada una de ellas van a ir sucediendo pues bueno, se va a producir el espectáculo que acabáis de ver, una pequeña muestra, ¿no? Normalmente nosotros somos un espacio estable, que estamos en la calle Cádiz número 59 del barrio de Ruzafa y tenemos una programación mensual. Cada mes tenemos un total de 12 espectáculos, es decir, conviven durante un mes 12 compañías, en las cuales tenemos 4 espectáculos de tarde y luego 4 espectáculos de noche. Cada uno de ellos de 15 minutos en un espacio de 15 metros cuadrados y para un máximo de 15 personas. Cada una de las entradas son 3,5 € y después de haber acogido ese Motel Down enmarcado dentro del Festival de Ruzafa Escénica,
continuaríamos con nuestra programación habitual. De hecho, veo algunas caras conocidas, es decir, que sé que algunos de vosotros ya sabéis de qué hablo, pero para los que aún no habéis venido y demás, nada, invitaros a que vengáis. Tenemos un espacio también de bar y se puede entrar a ver cualquiera de los espectáculos un poco a elección, ¿no? Es decir, drama, comedia. Tenemos 12 compañías, se puede decir que 8 de los espectáculos son de adulto, y luego también tenemos compañías que hacen espectáculos infantiles los fines de semana, para los más pequeños y público familiar. Bueno, pues un poco voy a cerrar este encuentro que hemos tenido hoy, agradeciendo a FNAC, a Chimo, también a Volandera Teatre y a cada uno de los actores por su trabajo y energía ahí fuera, que a mí, sinceramente, no había visto nada del espectáculo. Pues de cada vez tengo ya más ganas de que llegue el día 19, del 19 al 28. Y reservar habitaciones. Y reservar habitaciones. Espero no dejarme liar por ninguno de ellos, o sí, no lo sé. Bueno, pues muchísimas gracias por venir y os esperamos ver durante el festival y quien quiera, los demás meses también tenemos programación. ¿Vale? Venga. Gracias. Una vez que la noche está